Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos otra vez. Mi nombre es Héctor Barthelemy y estamos viendo el tema Megatrends, megatendencias en la economía, la administración y los negocios, una visión desde la Argentina y el mundo. Estamos en una primera sección, ¿sí? Luego de una presentación y un par de videos que ya hemos visto. Estábamos por abordar y avanzar sobre el tema de la tercera ola, un libro de Alvin y Heidi Toffler de 1979, traducido al español en 1980. Ese libro lo que hace es presentar y plantear desde una perspectiva bastante interesante y en función de lo que nosotros queremos hacer, sí, para conocer el futuro, debemos saber de dónde venimos, entonces hacer un análisis de cuáles han sido los grandes cambios en el mundo, y como hemos visto nosotros ya en su relación con la tecnología, ¿no? El desarrollo tecnológico y el impacto en las sociedades humanas, desde lo más primitivo a la actualidad. Bueno, el recorrido que hace Alvin Toffler marca distintos hitos, ¿sí? Hay hechos desencadenantes que separan aguas de alguna manera, que separan, hacen un antes y un después. Si bien el esquema que él usa para las olas lo que intenta mostrar es que no hay cortes así absolutamente marcados, pero bueno, entre unos 4.000 y unos 13.000 años antes de Cristo habría aparecido la agricultura y se da la primera revolución, que es la que cambia totalmente la vida humana, ¿sí? Desplazando las prácticas nómades y recolectoras, ¿no? de caza y pesca y recolección, y genera asentamientos en función de una nueva sociedad agrícola, y que es el inicio de la primera ola, ¿sí? Pueblos primitivos versus agricultura. Aquí está como decíamos, un desarrollo tecnológico, una implementación de una habilidad de origen tecnológico que genera una nueva forma de vida, de consumo. Bien, un nuevo mundo como venimos planteando. Este gran desarrollo, este gran organizador de la sociedad que es la forma de trabajo agrícola, va a ser absolutamente modificada o cambiada a partir de la aparición de un nuevo hito, una nueva revolución, que es la revolución industrial. Esta revolución industrial que comienza en Inglaterra a mediados del siglo XVIII, como pasó con la revolución agraria. Hay lugares del planeta donde la revolución agraria incluso todavía se puede discutir si llegó o no. Obviamente no fue en todos lados al mismo tiempo, y exactamente pasa lo mismo con la revolución industrial. Sí, habría grandes extensiones o regiones del planeta donde no ha habido un proceso de industrialización. Bien, esta segunda ola que surge es en la que está inmerso el texto de Toffler, ¿sí? Él está en ese momento, como por eso hice referencia a la fecha, está hipotetizando acerca de una tercera ola que recibe distintos nombres, ¿sí? Se habla de primera, segunda, tercera y cuarta revolución industrial, ¿sí? También la tercera ola se la llama la era de la información, ¿sí? La revolución digital. Bueno, como quieran, esa revolución tecnológica sería la que desencadenaría una tercera ola. Entonces ahí tenemos los tres procesos, los tres tipos de vida productiva que se han dado a partir de la revolución agrícola y que muestran las distintas sociedades, ¿sí? O tipos de sociedades por los que se ha pasado, ¿sí? Desde la agricultura, la industria y la era de la información.
Toffler usa un esquema también interesante para relacionar estos desarrollos científico-tecnológicos con la sociedad. Cada uno de ellos son como esferas, ¿sí? La sociosfera, cambios que ocurren en la tecnosfera, esas dos esferas están relacionadas con la infosfera. La infosfera y la tecnosfera obviamente tienen absoluto impacto sobre la sociosfera y entre las tres son las que definen y construyen la nueva realidad que tiene que ver con cada una de las olas que nosotros tenemos planteadas. Para avanzar en este esquema, vamos a recordar entonces que cada uno de los eventos genera o dispara una ola que no necesariamente es definitiva, pero va marcando y va. Los cambios actuales estamos claros que vamos a tener claros que si no habíamos entrado en la tercera ola, fenómenos globales totalmente disparadores de este tipo de forma de vida, de interacción que ha surgido a partir de lo que es la pandemia del COVID-19 tiene mucho de esto, ¿no? Se plantea, ya estamos de lleno en esta era postindustrial. En el esquema del libro de Toffler nos vamos a concentrar, nosotros los invitamos a que lean material que le hemos compartido porque forma parte de la bibliografía obligatoria. Son 2 capítulos, por lo menos los más importantes de este libro de los Toffler, la tercera ola, que es el capítulo 2, la arquitectura de la civilización, y el capítulo 3, la cuña invisible. Toffler titula de una forma muy interesante los apartados, porque si bien no nos sirven no son necesariamente muy transparentes de lo que van a abordar, sí son nombres que son atrayentes y por lo menos nos plantean el desafío de ver por qué le puso ese nombre. Bien, el primero es bastante sencillo, el primer apartado de la arquitectura de la civilización, esto de cómo se construye ese mundo industrial por sobre el mundo agrícola, ¿no? Ese primer cambio, que no es el primer cambio, no es el primer choque de olas, hemos mencionado, podemos ver ejemplos, ¿sí? En las soluciones violentas que pueden resultar de la aplicación de casi cualquier tecnología, ¿sí? Todo uso de la tecnología puede ser llevado adelante con una mala intención, ¿no? O sea, ahí está donde no hay nada malo en la tecnología, sino está en el uso que se hace de ella. Bien, la solución violenta plantea un poco ese caso, si bien Toffler nos lleva a los Estados Unidos, a lo que es la implantación definitiva de un modelo de producción industrial a partir de la guerra de secesión con los estados del sur, pero no es el único ejemplo, podemos buscar y revisar y vamos a encontrar que hay muchísimas situaciones donde esto se ha dado, ¿no? Donde un sistema imperante, un paradigma dominante que deja de estar vigente, tiene resistencias, luchas, peleas por seguir sobreviviendo, y termina en este tipo de situaciones. Ese sería entonces un poco el planteo del apartado 1. En el apartado 2, las baterías vivientes tiene relación con cómo era el origen de la energía o el uso que se hacía de los recursos renovables, ¿no? Hasta en la primera ola inclusive se habla de la fuerza muscular humana o animal, ¿sí? Como principal base del consumo energético, no mucho más allá. Sin embargo, la
segunda ola y la producción industrial van a llevar al consumo, incluso al peligro de agotamiento de los combustibles de origen fósil, de tipo no renovable, ¿no? Ahí estaría entonces de lo que trata las baterías vivientes, ¿no? Esto de que la energía viene del músculo es lo que explica el título. Y bueno, hay una forma también, ¿no? De disponer de energía sin un consumo, digamos, de los stocks de energía que pueden ser para generaciones futuras. Bueno, vamos al apartado 3, que es la matriz tecnológica. Ahí otra vez, bueno, hace referencia a que durante toda la era agrícola las herramientas que surgieron, como un poco ya hemos visto, eran simplemente amplificadoras de la potencia o del músculo del brazo. Lo que van a aparecer es nuevo tipo de maquinarias, de máquinas que hacen máquinas, producción en serie, ¿no? Y una serie de condiciones y características que ya nos llevan hacia la organización industrial, ¿sí? La producción en serie es un punto importante a relacionar con la pagoda Bermellón. La pagoda Bermellón hace referencia a una caja registradora, ¿sí? En una tienda de departamentos, donde se nos plantea que la nueva forma de distribución y que los productos lleguen a los clientes tienen que ver con una forma totalmente distinta de entender el comercio que la que era la que podía llegar a existir en un mercado, digamos, de la era agrícola. Entonces, esta nueva situación comercial tiene un efecto y no va solamente a lo comercial, sino a una serie de cuestiones que podemos comentar. Como ya le dije, tomemos nota y veamos qué queremos retomar después de ver el video, porque surgen posibles interacciones que van a ser sumamente interesantes, seguro, escuchar sus opiniones y ver demás. La pagoda Bermellón, la familia aerodinámica, sí, la familia aerodinámica lo que plantea es que las grandes familias rurales de múltiples generaciones, donde tíos, primos, abuelos, bueno, conviven en cierta forma atados a la disponibilidad de la tierra, lo cierto es que eso cambia con la revolución industrial, la producción en serie, bueno, y la adaptación de la vida cotidiana a las familias tipo, ¿no? De 4 personas, el típico ejemplo mamá, papá, nene, nena, que como yo siempre digo son tan cómodos para poder llevar en un auto y también tienen ventajas al momento de reservar una habitación de hotel o comprar un paquete turístico. ¿Sí? Un mundo pensado tenemos para ese tipo de organización familiar y eso va a dominar prácticamente toda lo que es la etapa de la segunda ola, o sea, la revolución industrial y sus consecuencias, ¿no? En una familia aerodinámica significa que se tiene que mover fácil, se tiene que mover rápido, que no va a estar atada a la tierra. Esa es la realidad, como ocurría con los siervos de la gleba en las organizaciones de tipo feudal o agrícolas. Y esa familia aerodinámica que se va a mover se tiene que desprender de los miembros que no son tan productivos, entonces niños, ancianos, enfermos van a ir siendo recluidos o de alguna manera asignados a su tratamiento y cuidado a distintas instituciones, ¿sí? Como pueden ser los geriátricos, los hospitales y las escuelas. Ahí está el origen de ese tipo de organizaciones. Hablando particularmente del sistema educativo, aparece lo que es el programa encubierto como apartado 6. Allí nos dicen claramente que ese programa encubierto que dominaba el modelo educacional de la era industrial tenía 3 componentes. Algunos todavía tenemos resabios, ¿sí? de ese sistema, que
que tenía que ver con que, bueno, obedecer sin cuestionar la autoridad, estar dispuesto a hacer tareas repetitivas, aburridas, que pueden ser incluso alienantes, ¿sí? Y que pueden generar fatiga o estrés. Y finalmente la sujeción absoluta al respeto por el tiempo, ¿sí? Y la coordinación con el trabajo de otros desde ese punto de vista. Esa coordinación es fundamental y tiene que ver con alguna cosa que ya dijimos, con la matriz tecnológica, con algún punto que va a seguir después. En el caso del apartado 7, los seres inmortales, también otro tema interesantísimo más que nada porque nosotros saber qué pasó en la revolución agraria y qué pasa entre la era agraria y la era industrial es sumamente interesante para ver qué no cambió y qué puede llegar a cambiar ahora, ¿sí? O qué está cambiando o qué ha cambiado con el paso de la tercera ola. Entonces, bueno, los seres inmortales tienen que ver con la aparición de algo importantísimo, por lo menos para los que somos profesionales de la administración, que es la proliferación de organizaciones, ¿sí? Aparecen esos seres inmortales que son las organizaciones, porque las personas individualmente o a través de sus conexiones familiares ya no pueden asumir enormes desembolsos de capital y poner en riesgo para grandes emprendimientos. Entonces surge como una de las consecuencias de la organización de la sociedad industrial, ¿sí? Esas corporaciones, esos seres inmortales que van a resolver y supuestamente se van a resolver problemas y van a promover nuevas formas de asociación, financiación y demás cuestiones que tienen que ver con el lanzamiento y seguimiento de procesos productivos. La fábrica de papel, la fábrica de música. La fábrica de música hace una referencia directa a un texto que es muy interesante y que también lo vamos a compartir si quieren profundizar, que es una breve descripción que hace ni más ni menos que Adam Smith acerca de cómo funciona una fábrica de alfileres allá por su época, ¿sí? Recordemos el siglo XVIII, y en donde la división del trabajo muestra resultados extraordinarios. Algo similar ocurre con el uso de esta metáfora, ¿no? Sí, de las orquestas sinfónicas, como ejemplo de cómo las actividades coordinadas llevan a que el esfuerzo relativo que puede hacer uno solo en cuanto a un proyecto, como es la producción de música en una fábrica de música, como eso queda resuelto, integrado a un trabajo de equipo o de todos los músicos que integran, ¿no? la orquesta. Eso también ocurre en todos los sistemas productivos, ¿no? Y el esquema de trabajo de la fábrica se lleva absolutamente todas las cuestiones, como mencionamos, por ejemplo, la educación. Bueno, finalmente el último apartado tiene que ver mucho con la infosfera, cómo circula la información. La ventisca de papel implica que la sociedad industrial, o sea, la resultante de la revolución industrial, está absolutamente ligada al uso de papel. Particularmente nos interesa ir un poco más allá, y ese papel, el diario, el folleto, todo un mensaje que es unidireccional y que no da opción de respuesta, o bueno, va a perder muchísimo como capacidad de transmisión de los mensajes y de la información. Bueno, insisto que estos apartados son muy interesantes de leer, no son difíciles de leer, son muy cortitos, y bueno, y el texto está disponible para eso.
Finalmente vamos a ir al capítulo 3. En el capítulo 3 se habla de la cuña invisible, ¿sí? Vamos a pensar en separaciones que ocurren, grandes divisiones que no son visibles, sino que están dentro de lo que nosotros vemos y observamos en la sociedad industrial. Bueno, la primera cuña, la primera división tiene que ver con el significado del mercado. ¿Sí? El mercado existe desde siempre, pero para que exista mercado tiene que haber excedente. ¿Sí? Y en producciones preagrícolas o incluso agrícolas, los mercados tenían alguna situación donde no necesariamente pasaban de ser la posibilidad de vender un pequeño excedente. No era el excedente el objetivo de la producción, sino que el mercado aparecía para resolver la existencia de algún excedente. ¿Sí? Bueno, específicamente en la sociedad agrícola, productor y consumidor estaban muy cerca, o no muy cerca, sino que eran la misma persona inclusive, cosa que en la sociedad industrial se genera esa cuña invisible, ¿sí? En la cabeza de aquel que es productor y consumidor al mismo tiempo, porque como consumidor tiene deseos, necesidades y reclamos que no tienen nada que ver con los de que el que está ocupando ese rol de productor, pero lo cierto es que somos las mismas personas, ¿no? Entonces ahí está otro apartado muy interesante. Finalmente, el segundo apartado del capítulo 3, la cuña invisible, hace referencia al rol de las mujeres, ¿sí? Y cómo la sociedad industrial, incluso en un retroceso de lo que podrían ser algunos ejemplos de sociedad agrícola, se margina a la mujer, se la deja en una especie de burbuja social de la segunda ola de la primera ola, y ellas quedan como con una vida agrícola, ¿sí? Mientras que el hombre es el que va a la fábrica, el que produce, el que se integra al sistema productivo de segunda ola, digamos, ¿sí? Las mujeres quedan al cuidado de la huerta, digamos, si se quiere, ¿sí? De los niños y de los familiares que necesitan asistencia. Bien, esas serían entonces a grandes rasgos los contenidos de estos dos capítulos de Alvin Toffler, ¿sí? La tercera ola. Los invito a que todo lo que les quede en duda, todo lo que quieran consultar, lo vayan registrando, ¿sí? Nosotros vamos a cerrar esta actividad después de ver este video. Vamos a ver un video clásico de un programa de televisión que todos conocemos y nos va a servir para aplicar y entender lo que dicen los Toffler sobre esa arquitectura de la civilización y sobre la cuña. Insisto con que todas las dudas y preguntas, como cualquier comentario que quieran hacer, lo toman en nota y ni bien ahora terminamos ya con el video, lo podemos comentar en clase. Entonces hasta acá nos detenemos por segunda vez en este recorrido, ¿sí? Que sirvió bastante de presentación todavía. Y bueno, y les digo muchas gracias.